Listen, family, translate because I must say for the whole language, I don't know for why. En el instante de la problemática que me dice que volo solo, viva, muerta por donar la esperanza de mi especie, de humanidad, y que pues te dice que ave muy bella chance otro cautico la sema instante. Me que dice que puede pasar una nueva reacción eh, porque se debe subir, no subir, me surviva eh, por te especie eh, y por otro problemático. Me puede decir muy a ver la certitud que el instante que te dice que es muy grande cautico, que una solo juste grande chancia. E poi ti dice se che te affermate all'istante. E nada saber se che este le tutte, o no voló saber se che este, ma che sabe molto grande otro de tutte e por todo. Ma no puede hablar o dice perché si resulte se que pasa cómo se pasa se que ave creado en 3 años de pasado que probablemente que se que te va a ave face per me creato que es tutte se que nada de volo es una grande contrario por la continuación de la experiencia y de todo sé que es en el tierra viva. Eh, es justo que te dice no veritablemente comprende sé que se pasa por tú, sé que es la humanidad, porque ave viva tutto ce che te quería por la historia de la humanidad que ave juste considerado un solo problemático de humano. E, e poi ti dice che è probabilmente muy stupendo. Me no puoi te dice come es la giudimente e che mi dice che per tu è una realmente grande si può giudicare per tu se che è la storia e la storia della umanità en si este la mamá Pachamama. Me en otro segundo cuando te dice que me dice que se realmente muy contrario por la futura porque si cuando te dice como creato o cómo se pasa una nueva visión por una nueva piensa por una nueva realización che te faccio e tutto se che todo e todo se che tutto ma no se che due realmente es muy contrario eh, come si dice no so ma poi ti dice che sei muy cautico per la futura poi ti dice en istante nel terra che cosa che sacò per tutte se che la guerriglia del mondo e della storia dell'umanità. Giuste
humano, que vos lo dona a otro humano, que cómo se pasa y cómo se viva, y por qué, y canto, e cuenta. 50.000 passare che giuste è solo problematico, risultato in una solo. E poi ti dice un altro istante che ti dice che realmente es que sea realmente una gravísimo de problemático porque tú ves desde que de la parte de la vida de la humanidad tú ves viva este e poi ti dice che all'istante quando entendosi che me ti dice poi te piensa que por tú no está la uno viva en sí, su estela, en el del planetario. Eh, Poi ti dice un otro instante por otro que sé que tú te sé que ave all'istante come problematico molto caotico che puoi all'istante fabbricare la extinzione di specie e se que juste se que pasa en tutte o todo en la universal en el cielo en el este en el este galaxia me otro sistema solario que esta se llama sí, este y me que dice eh, que no due muy ojo de la visión por la futura o otro venga otro planetario o otro sistema solario porque la problemática es ajuste se que te volse en este planetario. Poi ti dice che face una risultati la piensa como o que este muy grande cautico problemático que ave turbar en es planetario. Porque cuando resultate se queda todo de problemático en la historia de la humanidad en el ese planetario, me te dice que otro problemático o no se que puerta la viva. E poi ti dice che sabe che tu sei che eh, otro sistema solario que probablemente ave la certitude que no está realmente diferente. Porque después te dice, sabe que es sur, que está sur, surge que si venga a otro sistema solario, tío va de la SEMA, problemático de la familia, el problemático del niño, el problemático de la mujer, el problemático del humano, problemático como se consideraría el trabajo o otro. O fe, tú sé que este problemático eh, ahora te ahora en otra dirección, me si no resulta sé que la solución en el instante
problemática è che altro istante, un altro me la problematico venga a tu. Mi ti dice che ti puoi fare. Venga, quando ave molto caotico, o un solo problematico, un todo problematico, un por tutte, tu ave molto la chanzia che quando ave la soluzione, io ave la soluzione, o io ave la problemático que está resultate. Es que puede haber la solución si no haber la resultante de la problemático. Y cuando haber la problemático que no puede haber la resultante, que puede dice que haber la solución. Porque no está en problemático, men fatalitate. O que puede dice sé que este es el muy grande problemático del Terra. Que se giuste che por tu e tutte consideraría que incognito es muy horror. No sabe por qué, porque por tú sé que esto un incognito y por tú sé es un horror. Que este viva que cognito è giusto horror. E me ti dice che se solo se tu te sé que es horror por tú, è che te dona la muerte. O dona nada de vida. E poi ti dice si no ave la visión del horror del viva por este planetario o tú sé que este la viva en el universal e pues possibilmente probablemente por molto amo absolute. Venga, sí, sé que al instante no preparo por considerarse que este. Me puede decir en la futura, tú sé que es en la vida, y tú sé que viva en el tutte, pues ahora dona y adquiera un amo absolute. Una conciencia absoluta, un no totus que este absolute. E poi ti dice che è veritablemente una grande differenza dell'istante, perché nada puede haber una visión del horror del otro, o personaje, o situación, o mucho que puede tocar o trovar desde que porta la vida. En la futura, probablemente que si tú te sé que es en el vida, habrá un respecto desde que porta la vida que es muy grande de más. Beh, poi ti dice che nostro ahora, e poi ti dice che sta la inconscienza o conciencia che deve avere la visione del differente en este planetario o otro planetario que ave la vida o porta la vida, tú ave comprende. ¿Por qué? Es que prefiero que sabe vos viva la muerte por uno otro humano, o es que vuelo que viva una nueva experiencia por extraterrestre.
no volo come sabe come te pensa, e poi ti dice che giusto in altro universal eh, una sema giuste problematico, giuste survivra. E poi ti dice che può passare muy la bene, muy la grande, muy la mucho, e una due coscienza opportuno, no puede o due avere muy horror dell'incognito, della futura, porque si no sabes que es la futura, porque ave visión de la horror. E si realmente perché si considera che faccia molto guerriglia da umano contro umano, è giusto e stupido, e perché non vuole che 3 millenari e che ave giusto solo si è guerriglia, un nada de contradicción de humano, como se dice, explotación del otro humano en el diferente en el tiempo, eso juste en otro diferente, humano per con humano. Per me esto juste molto stupido perché a veces que esté la explotación de humano e a veces que se esté la fuerza de amo de humano. E poi ti dice che es que si este dos fuerza universal, e poi ti dice che te puede considerar e che es que due respecta la muerte o es que due respecta la viva. Es ajuste solo problemático. Si respecta la muerte, consideraría que la explotación de humano para humano que se due. E si respecta la vida, consideraría que dona a un otro humano molto amo, perché con un molto amo dona a chiara un molto grande amo. È una reazione in cielo. Me puede dice porque el instante sé que tú te sé que este la pueblo del mundo que face una ahora el otro pues que tú te puedes considerar yo sé que este pasa en el instante tú sé que este pasado en la historia del mundo. Me puede dice que es una grande diferente prefiero te dice ven a tocar la luz ven aquí por la futura. Grazie mille. Bella.